Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta sección de Mentes Caóticas, primera entrevista de 2024 y además es una entrevista muy especial porque ha sido muy improvisada, pero creo que os va a gustar mucho. Bueno, decir antes de empezar que puede ser y espero que cuando esta entrevista esté en YouTube la podáis escuchar ya en Spotify. No prometo nada, lo voy a intentar a lo largo de esta semana, ¿vale? Pues bueno, hoy tenemos aquí a Carlos y os preguntaréis, ¿quién es Carlos? ¿No? Pues bueno, Carlos es un seguidor de mi canal de YouTube que, como muchos de vosotros, empezó a sospechar de sus altas capacidades, se evaluó, me escribió un email y me dijo que si me apetecía, pues que podía entrevistarle para el canal. Y justamente me había fallado la entrevista que iba a hacer en enero y me vino pues como anillo al dedo en este momento y dije, va a ser súper, súper interesante que hablemos de la evaluación. Y bueno, en primer lugar, agradecerte, Carlos, que estés aquí en este momento, en este canal y que quieras aportar con tu experiencia Ujú. a toda persona que lo pueda necesitar. Así que nada, voy a dejarte que te presentes un poco. ¿Quién eres? ¿Qué nos puedes contar de ti, Carlos? Buenas, Sandra, ¿qué tal? Bueno, lo primero, pues, muchas gracias por invitarme. Es verdad que, como has contado, ha sido un proceso como súper rápido y aquí estoy para contaros un poco mi historia. Bueno, pues eso. Mi trabajo, yo me dedico a programar. Estudié ingeniería electrónica. Eh, mi historial académico fue muy normalito. En uno de tus vídeos lo contabas el tuyo, el mío del estilo, ¿no? Como Sí. bajo radar siempre, no tal, no, yo creo que nadie sospechó ahí nada, ¿no? Y bueno, pues hice mis estudios y demás y nada, simplemente trabajo dedicándome a eso, a programar. Eh, y bueno, no sé. Por contar algo también curioso, yo también estoy dando clases de locución y de doblaje, porque tú Ay, también lo qué has comentado bien, qué una. Sí, sí, maravilla. sí. Lo descubrí de pura casualidad porque quería grabar cursos online y me di cuenta de que cuando me grababa daba asquito mi voz. Y entonces dije, me voy a apuntar a un curso de algo. Y cuando descubrí ese mundo dije, qué maravilla. Y entonces ahí estoy yo también con ese mundillo. Y aparte lo típico, ¿no? Leer, ver películas, hacer algo de deporte cuando me deja ahora que tengo una hija y tal. Qué bien, bueno, pues qué guay que te guste también la locución y el doblaje. No sé si alguno de nuestros seguidores, porque yo a veces lo he comentado, pero tampoco hablo mucho de este tema. No sé si alguien que nos ve se dedica al doblaje y nos quiere contar algo, sobre todo los de YouTube. Y bueno, vamos a entrar ya en materia, en la chicha que nos interesa, ¿no? Y es, Carlos, ¿cómo descubriste tus altas capacidades? ¿Cómo ha sido este proceso, sobre todo, empezando por el principio, cómo llegaste a plantearte una valoración? Pues fue hace no mucho, porque la historia esta empieza como a septiembre de 2023, o hace 3 meses. Eh, eh, de casualidad, leyendo una newsletter de otro tema, era de una newsletter sobre marketing digital. Yo estoy suscrito a muchas newsletters. Y una vez, una Sí, de las personas que sigo comentó que él tenía altas capacidades y que un libro que le había ayudado mucho era Demasiado inteligente para ser feliz, que parece que es como el detector infalible de, sí, de sí, sí. personas con alta capacidad. Y me llamó mucho la atención el nombre del libro. No tanto que yo pensara que lo fuera, me llamó mucho. Y entonces, ese mismo día me lo descargué a Kindle, me empecé a leer, lo leí rapidísimo y había pasajes completos que yo digo, es que esto que cuentan aquí, a mí, vamos, se me ponía hasta la piel de gallina, ¿eh? Digo, esto, yo me veo muy, muy reconocido en esto. Entonces empecé a leer más libros sobre este tema y rápidamente ya me decidí, hice un pequeño test de screening, me parece que se llama Sí, como reducido online y daba ahí que podría ser y entonces dije, bueno, me evalúo, ya está, me evalúo. Además en uno de tus vídeos tú comentabas varios sitios que recomendabas, uno de ellos era Proyecto Cebra, que es donde yo me he evaluado y ya no le di más vueltas, dije, me voy a evaluar, porque sea lo que salga, voy a aprender algo de mí, seguro. Entonces, así es como. ¿cómo descubriste?
Lo de demasiado Pues inteligente para sí, ser feliz, ya lo he escuchado muchas veces, parece que suena tópico, pero es verdad que ese libro, si lo lees y algo te resuena en ti, puede sí, ser. sí, sí. Totalmente. Yo, o sea, para mí es verdad que el título tiene su controversia, ¿no? Por aquello Ujú, de realmente por ser más inteligentes somos menos felices, ¿no? Y este tipo de cosas. Que de hecho ahora me estoy leyendo un libro sobre inteligencia que lo recomiendo mucho, que ahora mismo no sé cómo se llama, bueno, lo tengo por aquí. Se llama ¿De qué nos sirve ser tan listos? Y es de Manuel Loeches, bueno, a ver si se ve un poco, hay unos ujú, simios ahí. Manuel Martín Loeches, que es un catedrático de psicobiología que me dio clase en la universidad, ujú. precisamente, y tiene un apartado específico para hablar de este tema. Es real este mito del genio infeliz, ¿no? Y comenta un poco, pues, que inteligencia y felicidad no tienen ahí esa correlación, ¿no? Que no es exactamente así, pero sí que es verdad que ese libro es lo que tú dices, cuando tú lo lees, de repente es como te están explicando toda tu vida, todo eso que tú has sentido y para lo que a lo Eso mejor es. no tenías una explicación. Entonces, para mí es un libro que, bueno, pueda ser más o menos cierto, pueda perpetrar una serie de mitos con ese título, me parece como esa primera lectura de cuando un adulto está sospechando, que me parece fundamental y además es sobre todo por ese sentirte comprendido, ¿no? Sí, Y luego eso no, es. sí, No, que es verdad que yo he escuchado también críticas a ese libro en concreto, que parece que lo único que te cuenta, parece, desde fuera puede parecer que es que somos todos unas personas torturadas, que vivimos en la claro, amargura, y esos casos que cuenta esa psicóloga que escribió ese libro son unos pocos casos que ya ha tenido en su clínica, y otras muchas personas claro. que no hemos tenido ahí infelicidad. A mí simplemente me llamó mucho la atención el título del libro. No es porque yo me dijera, Dios mío, yo es que estoy muy torturado también y no, no, nada de eso. Es verdad que tiene un poco de sesgo ese libro, es verdad. Claro, claro, claro. Pero que eso no quita que es un libro súper interesante y que yo lo recomiendo igualmente, ¿no? Que es importante ser consciente de los sesgos, pero eso no quita el valor que tiene ese libro. ¿Y cómo llegaste a mi canal de YouTube? Porque me imagino que fue buscando un poco información, ¿no? Claro, yo ahí, desde que empecé a leer el libro de Demasiado Inteligente para ser feliz, yo me volví loquísimo buscando información sobre esto. Yo creo que, ya te digo, igual en un mes me leí 5 libros sobre el tema, vi vídeos un montón, aterricé en tu canal y además, claro, en tu canal tenía cosas que tú llevabas poco tiempo detectada, también, pues eso, te había pillado de adulta, contabas cosas de tu historial académico, como que no, que es que yo no te he sacado 10, ¿sabes? Claro, ¿Sabes? Entonces había como cosas que hacía que me sintiera identificado, entonces, y lo cuentas desde un punto de vista nada dogmático el tema, porque hay otros vídeos que es un señor dando un seminario de hora y media sí, claro, que toda la información que da es verídica y buena, pero que es muy más duro de ver. Tus vídeos son mucho más amenos, ¿sabes? Entonces, por eso, claro. ahí es donde aterricé yo en tu canal y entonces empecé ya a seguir tus vídeos porque tenías bastantes muy interesantes. De hecho, ese fue uno de los motivos que a mí me hizo abrirme el canal de YouTube, ¿no? Que cuando yo empecé a buscar, a mí me hacían falta más perfiles que me contasen las cosas pues de manera fácil, ¿no? Porque es como tú dices, o sea, yo, pues bueno, a mí ver una conferencia de un señor que lo explica muy técnico, pues está muy bien para aprender y para ampliar información, ¿no? Pero en ese momento tú necesitas entender, ¿no? Necesitas a alguien que te lo explique fácil, aunque luego pues esté esa parte más técnica que también es necesaria, ¿no? Y bueno, ya entrando en qué cosas te hicieron sentir identificado, en este proceso, o sea, tengo dos preguntas al respecto y es como aspectos concretos que dices, Buah, esto 100% me siento identificado con estas cosas en concreto, de ti como adulto, pero también si tú has pasado por ese proceso de repasar toda tu vida y toda tu infancia o has sido un poco más centrado en el presente, ¿no? En tu vida como adulto. No, sí, sí, sí he vuelto como a repasar, ¿no? Mi infancia y sobre todo mi etapa escolar, ¿no? Porque es lo que, por lo menos en mi caso, fue una de las cosas que primero pensé, ¿no? Es como, digo, una detectado, es como buscando, digo, ¿por qué nadie se dio cuenta de esto? Es Claro, verdad que, bueno, yo
yo voy a hacer 40 años, ¿no? Yo soy de otra época y quizás había menos sensibilización con el tema, eso por empezar. Pero yo buscaba ahí como tal. Y entonces sí que repasé toda, digamos, desde la niñez hasta adulto. Y características que yo me viera muy reflejado. El pensamiento este arborescente de un pensamiento te lleva y otro y otro y otro, eso a mí me ha pasado siempre y además eso, que se me va la mente, me evado y entonces muchas veces me cuesta concentrarme en lo que estoy haciendo, pero, pero mucho. Entonces siempre eso como pensando, jo, es que no me concentro, que despistado soy, pero en realidad es eso, es que tu mente va, se va, se va, se va de... yo diría que eso sí, lo más. Y bueno, y luego también lo de cuestionar cosas que a mí no me parecen que tengan valor o que sean justas. ¿No? Tanto la justicia como lo de cuestionar, no tanto la autoridad, sino como reglas que yo creo que no tienen sentido. Claro, Y yo soy cumplidor de reglas. Digo, a mí me puedes decir, esto hay que hacerlo, vale, yo lo hago. y Pero lo también, por haces. otro lado, te digo, creo que esta regla no tiene sentido y tal. Eso siempre he sido muy de cuestionar. Entonces, también desde ese prisma, pues me quedo más tranquilo porque siempre he tenido un poco, a veces yo mismo pensaba, "Joder, es que siempre te estás quejando, Carlos, siempre te estás, ¿sabes? Y Mm. entonces, visto desde ese prisma, pues como que te das de relajas y dices, bueno, es un poco mi naturaleza. Claro, claro, claro. Y también entender que, que no es algo malo, ¿no? O sea, que es algo que cuestionarse las cosas es algo positivo. Lo que pasa que Eso es. cuando no te entiendes a ti mismo, ¿no? Y a lo mejor eh, parece que en el entorno no se cuestionan las cosas, pues acabas viéndolo sin querer como algo malo en ocasiones, ¿no? A mí me ha Ujú, pasado. Y a mí las altas capacidades me han permitido entender, oye, me pasa esto por este motivo y no es algo malo, también tiene sus cosas buenas y es algo que se puede, que puede ser beneficioso en ciertas ocasiones y que hay que aprender también a comunicarlo de manera asertiva. Oye, pues esto a mí no me parece bien, pues tal, ¿no? Y no tanto esconderlo. No sé si a ti te ha pasado eso como adulto o como niño, ¿no? Que eras a lo mejor un poco de esconderte o de yo pienso esto, pero no lo voy a decir porque creo que a lo mejor soy el único que piensa así. sí, sí, sí que de mayor he ido quitándome ese autofiltro, ¿no? Pero de pequeño sí que era mucho más así. De muchas cosas pensaba tal y no las decía, no decía lo que pensaba porque por eso pensaba eso. Digo, no van a entender lo que quiero decir, no va a ser bien recibido mi comentario y muchas veces me lo guardaba para mí mismo. Sí, ahora lo hago menos ya. Si tengo que decir algo, lo Sí, digo con todo el respeto de toda la actividad del mundo y ya está. eso es, Eso es. eso es. Bueno, pues ya entrando un poco en la evaluación, que es el tema como que más me interesa, porque muchos adultos me preguntan, mucha gente sobre todo me pregunta, ¿debería hacerlo o no? ¿No? Que yo, bueno, personalmente creo que cuando alguien ya te pregunta eso es porque realmente sí quiere hacerlo, pero necesita como esa aprobación externa de... Ujú, sí, ujú. debería, ¿no? Como ese empujoncito, ¿no? Eso Entonces yo es. quiero que esta entrevista sea como ese pequeño empujoncito para esa gente que a quienes les cuesta tanto. Entonces, ¿cuándo decidiste tú evaluarte? ¿Por qué? ¿Con quién? Ujú, Cuéntanos un poco. Y luego, bueno, hemos hablado antes de darle a la grabación del tema de los tiempos, ¿no? Un poco, cuéntanos cuáles han sido los ujú. tiempos y ha tardado mucho o poco este tema. La verdad que en mi caso ha sido muy rápido. Ya te digo, en finales de septiembre es cuando leí este libro, me documenté y tal, y a como mediados de octubre, o sea, en 2, 3 semanas, ya me decidí a evaluarme. O sea, no lo pensé demasiado porque también eso, por lo que veía en vídeos y documentación, lo que veía era también como que una evaluación, sea el resultado que salga, te va a dar información sobre ti mismo. Y muchas Eso veces es incluso muy información importante. de aspectos de tu personalidad o de cómo funciona tu cabeza que tú no conocías siquiera. Luego lo voy a contar un poco, una cosa que yo he descubierto con esta evaluación de mí que me sorprendió un montón. Y entonces, pues me decidí rápido y bueno, con uno de los que tú recomendaste en uno de tus vídeos, Proyecto Zebra, les contacté, fueron muy rápido y entonces tal que un veintitantos de octubre ya tuve mi primera sesión. O sea, no pasó prácticamente ni un mes desde que yo le empecé a leer este libro hasta que ya tuve mi primera sesión de evaluación. La verdad que me decidí rápido. Dije, sea lo que sea.
va a ser beneficioso para mí. Qué bien, qué importante eso además. Y bueno, es verdad que hay gente que a veces esto, yo siempre lo digo, que hay que entender que cada persona tiene sus tiempos y su proceso, pero es verdad que hay gente a Ujú. quien le cuesta mucho, mucho, mucho esa decisión. A lo mejor pasan años desde que empiezan a planteárselo, ¿no? Y hay como una especie de miedo ahí de, bueno, ¿y si no? Y hay gente que se queda años, ¿no? Con esa duda, que se lo plantea en alguna ocasión y nunca lo Ujú. hace. Y es verdad que el tema de que los tiempos sean rápidos lo facilita mucho todo. Yo te contaba antes que cuando yo me hice mi valoración pasaron 3 meses desde que la solicité hasta que hice las pruebas y otros 2 o 3 meses hasta que me devolvieron los resultados. También es Claro. porque era un gabinete como más conocido y supongo que por ese motivo tendrían más lista de espera, ¿no? Entonces yo en Ujú. ese momento, como al final, cuando empiezas, pues la información con la que te encuentras, tú encontraste con lo que yo recomendé en mi canal y yo me encontré con otra cosa que en ese momento era lo que tenía, pero es verdad que eso hace que sea muchísimo más duro. Entonces, sí que recomendaría a la gente que nos está escuchando, si alguien se quiere evaluar, que pregunte por los tiempos de espera antes de decidirse a evaluarse con un gabinete, porque oye, si puedes esperar 2 semanas en lugar de esperar 6 meses, pues bueno, igual es mejor para ti, ¿no? Ujú. Y así también dividimos un poco el trabajo entre los gabinetes, ¿no? Claro. Jolín, si hay algunos que están libres y que pueden atenderte más fácilmente, pues oye, yo creo que eso es importante. Y, y bueno, ahora hablando un poco más del asunto, o sea, cómo fue el proceso, cuántas pruebas te hicieron, si te hicieron entrevista inicial, Ujú. cuántos días fueron, un poco que nos cuentes todo esto, cómo fue tu experiencia de lo que es la evaluación. Bueno, en mi caso sí que hubo una primera entrevista inicial. La primera sesión solo fue una entrevista personal para, pues eso, contarle un poco mi motivación. Me preguntó también sobre mi infancia, diferentes datos de mi vida en general, para ubicarme más un poco en también un poco mi personalidad y demás. Eso era una entrevista. Y luego al final de esa primera sesión de la entrevista me ofreció el psicólogo que me evaluó dos test de inteligencia distintos. Me dijo, bueno, me dijo un poco en qué iba a consistir la prueba. Me dijo, vamos a pasar unos test de personalidad, test de creatividad, test de empatía y demás, y luego un test de inteligencia, que es el que va a arrojar el famoso numerito, ¿no? Y me dio a elegir entre dos. Había uno que era más corto y otro era más largo, más exhaustivo, que es el WISE 4 es el que hice yo. Ujú. Y yo como quería la máxima información, pues dije, yo prefiero el WISE por esto, porque es más exhaustivo, tiene más pruebas, es más pormenorizado, digamos, y entonces Más va completo. a dejar más información sobre ti. Y entonces, una vez decidido esto, ya pasamos a las sesiones puramente de ir pasando todos estos baterías de test. ¿Y cuántos, no sé si lo has respondido, no me he enterado, cuántos días fueron de Después de presencial de pasar el sí, proceso? después de la entrevista inicial, fueron dos sesiones pasando test de una hora. Me dijo el psicólogo, dice, "Jo, la verdad que lo has hecho bastante rápido. O sea, Sí, suele eso ser estaba algo más, pensando. suele ser algo más rápido. O sea, la verdad que eso sí, yo soy un poco bastante impaciente. Por eso me vino muy bien este sitio, porque me dieron los resultados muy rápido, porque Claro, la semana que desde que hice los últimos test hasta que me dieron los resultados, fueron 4 o 5 días. sí. Y aún así, y me acuerdo de pasar la semana Y se te súper, hizo súper, largo, ¿no? súper nervioso. Sí, a mí, Pues imagínate 3 meses. claro, claro. Yo en la universidad, a mí donde lo peor lo pasaba mis 6 años en la universidad era desde que hacía el examen hasta que me daban la nota. Tú imagínate. O sea, a Claro. mí eso no a mí hacer el examen no me... Digo, suspenderé, aprobaré. Eso da igual, pero el rato ese de esperar, uf, entonces fue rápido. Dos sesiones de evaluación, haciendo los diferentes tests, intercalando pruebas, porque claro, como hay pruebas que son un poco más intensivas, que te puedes cansar más, pues va alternando algunos de los pruebas de las que se compone el WISE con algunos tests y tal, que son fáciles de contestar y vas relajando la cabeza y demás. Entonces, dos sesiones. Pero es verdad que me dijo que yo fui muy rápido. Entonces, que igual lo normal igual serían tres.
haciendo test. Eso te iba a decir. En mi caso, por ejemplo, por poner otro ejemplo diferente, fueron 3 sesiones de más o menos, pues, entre 1 y 2 horas cada sesión. Bueno, yo creo que 1 hora me parece como poco. Yo creo que fueron 1 hora y media, 2 horas. O Ujú, sea, recuerdo estar eso, en 3 días diferentes y eso, para hacer las pruebas de creatividad y el WAIS 4, que también fue el que yo hice, y algunas otras pruebas, que sé que me pasaron pruebas de otro test de aptitudes diferente un poco, que es algo muy interesante que hacen pues bueno, los expertos de las evaluaciones, ¿no? Que es en algunas pruebas, ¿no? Quizá para comparar, pues te hacen una pequeña prueba de ese mismo indicador de otra prueba que no es el WAIS, un poco para hacer comparativa, para ver, pues bueno, a lo mejor si ven pues una puntuación que les extraña, ¿no? Un poco para comparar, para que sea más completa la evaluación. ujú. Bueno, y la devolución de los resultados finalmente, ¿cómo fue? Cuéntanos un poco esto que te sorprendió tanto Claro. de tu evaluación. Bueno, pues eso, a los pocos días de hacer la última sesión de test, pues tuve la sesión de entrega de resultados. Me explicó primero a grandes rasgos eso, las diferentes subapartados en los que se dividen los resultados del WISE. WISE da el famoso coeficiente intelectual total, el numerito este que, que todos tenemos ahí bueno, por lo menos en mi caso, la incertidumbre, ¿no? ¿Verdad? Siempre lees Sí, 130, más de 130 eres, menos de 130 no eres. Ahora no es tan sencillo, ahora por suerte claro, no es tan rígido. Pero bueno, parece que en el subconsciente lo tienes, ¿no? Bueno, pero sí. aparte de eso, se divide en 4 subapartados. Comprensión verbal, creo que es memoria de Razonamiento trabajo, ¿no? verbal, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y razonamiento abstracto. Eso es. Pues en la que yo más puntué fue en comprensión verbal, muy alto. Y entonces, claro, yo soy ingeniero y yo he querido ser ingeniero toda mi vida. Yo en el instituto, yo en inglés, en lenguaje, cualquier cosa de letras, con sacar un 5 me valía. O sea, es que yo rechazaba esas asignaturas. O sea, muchas veces siempre estaba el filo. A veces el filo caía del 4 entonces del 5. Cuando ya se acercaba fin de curso, estudiaba un poco más y sacaba igual un 6 para no pillarme nada, pero siempre, entonces claro, de repente te dicen, no, mira, es que tu capacidad de comprensión verbal es altísima, es donde más puntúas, ¿sabes? Entonces a mí eso me sorprendió un montón, porque además últimamente estoy en un proceso de intentar montar un pequeño negocio online y he descubierto lo que es el copywriting. Tú lo sabrás porque tú tienes una página web y Sí. sabrás lo que es escribir textos para que la gente lea tu web. Y, y, y escribiendo me he dado cuenta de que me gusta escribir, que yo pensaba que es que esto no se me da bien y que no se me da mal del todo. Entonces, claro, digo, cuando me contaron eso, digo, "Jo, es que en realidad sí se me da bien esto de las letras y me gusta. Y además eso, certificado por un papel, ¿no? Es como tu compresión verbal es alta. Entonces eso fue una cosa que me sorprendió muchísimo, muchísimo en el test. Y luego Pues también, perdona, sí, otra no, cosa que que me estaba sorprendió, pensando que me parece muy curioso esto que comentas, porque a mí me pasó lo mismo, pero al revés. Me pasó con el razonamiento abstracto y matemático, ¿no? Porque yo había sido negadísima en matemáticas. Yo tenía una ansiedad y un pavor a las matemáticas tremendo, y cuando vi ese altísimo percentil fue como, anda, pues no era mala yo en matemáticas, y estoy ahora reconciliándome un poco con las matemáticas, leyendo sobre matemáticas un poquito, ¿no? Para mejorar mi relación con esta materia, pero es verdad que esa sorpresa al final viene de cómo nos enseñan lo que es la escritura o la comprensión verbal o las matemáticas, no tienen nada que ver muchas veces con el uso real o práctico de las mismas, ¿no? O sea, nos pensamos por una parte que lengua y literatura es pues conocer autores y saberte los tiempos ujú, verbales, ¿no? Pero quizá, oye, saber utilizar las palabras y hacer una buena composición escrita pues es mucho más importante, lo cual es bastante lógico, pero como nos enseñan de otra manera, pues nos confundimos y nos pensamos, no, esto no es lo mío, ¿no? Y lo mismo con las matemáticas. claro, eso es. Y lo que te iba a contar es otra parte de mi personalidad que
me resultó curioso, y de hecho también la psicóloga que me evaluó es la empatía. Em, yo punto alto en empatía, ¿no? Es bastante común, ¿no? Pero lo curioso era como que no me afecta demasiado las malas noticias, o sea, las cosas malas, pero me alegran mucho, mucho, mucho las cosas buenas. Entonces, es como, me dijo el psicólogo, normalmente es al contrario. A la gente le afecta mucho las malas noticias y las buenas, sí, las disfrutan, pero no al mismo nivel que le afecta a las malas. Entonces a mí es al contrario. Y cuando me lo contaba, digo, "Jo, pues tienes razón, porque yo cuando alguien me da una buena noticia me alegro mucho, mucho, mucho. Y cuando me da una mala, no digo que me da igual, pero no me afecta tanto. O sea, es como que yo acepto que en la vida hay cosas malas, van a pasar, Claro, pero que las buenas no son, las malas te van a pasar seguro, pero las buenas no son obligatorias. Entonces, cuando te pasa una cosa buena, pues me alegro un montón. Sobre todo, además, por otras personas. Cuando a alguien, una persona de mi entorno le pasa algo bueno, lo típico, ¿no? Es como, pues, vamos a tener un niño, ¿no? Vamos a tener un hijo. Pues yo me alegro muchísimo. Digo, qué bien, ¿sabes? ¿No? Entonces, otra cosa curiosa que aprendí de mí o que mi creatividad era bastante alta, cuando yo siempre he pensado que, digo, que yo no era nada creativo. Yo pensaba, yo sumar, multiplicar, yo me dedico claro, es que a esa es programar, otra, soy es que la lógico, creatividad se claro, asocia al arte exclusivamente y eso nada. es, eso es. Sí, sí. Entonces, bueno, de hecho, también doy clases de batería, lo comentaba antes, porque hace tiempo, bueno, cuando igual tenía veintipocos, yo siempre me llamaba mucho la atención de todos los grupos que escuchaba, la batería. Yo pensaba, me encantaría tener una batería, tal, pero esto lo pensaba para mí, porque yo en casa no lo comentaba. Y cuando empecé a trabajar y tuve dinero, la casa de mis padres es grande porque es una casa de estos de pueblo que tiene sitio, y entonces me compré una batería. Entonces, claro, yo no dije nada a nadie. Yo llegué un día con el coche a casa y descargué la batería, la puse ahí en el garaje de mis padres y mis padres. ¿Y esto? Digo, no, es que yo siempre he querido tener una batería. Y me dije, pues no sé, pero ¿a quién se lo habrás dicho? Lo que te digo es como, ¿Desde cuándo, no? claro, y sí, sí, voy a clases y tal, y lo de leer las partituras no se me da nada mal, porque al final también es un lenguaje, el lenguaje musical, lo que Eso decía la es, compresión verbal. Entonces, son un montón de cosas que luego, después de mi evaluación, muchas cosas que encajan. Dices, que es que ahora toda la fotografía encaja. Entonces, claro. es muy, muy, muy interesante. La gente lo asemeja, ¿no? Con el tema del puzzle, ¿no? Como que de repente todas las piezas encajan. Pero lo más interesante de todo esto es la personalización de las evaluaciones y de la devolución de los resultados, ¿no? El que te permita a ti entenderte a ti mismo, ¿no? Y cómo funcionan esas variables en ti y las consecuencias que tienen pues para tu forma de ser, para todo, y que te permita a ti entenderte. Y, y eso es para mí lo más importante de todo, porque al final caemos o normalmente en estos mitos de los superdotados, ¿no? Por ejemplo, pues que son personas con poca empatía, ¿no? Es un mito como muy Total. extendido desde hace Mm, mucho, ¿no? Que parecen personas frías y tal, ¿no? Y muchas veces es todo lo contrario, ¿no? Y quizá una persona pueda ser aparentemente poco empática, pero sea todo lo contrario, o una persona con altas capacidades pueda ser poco empática o parecerlo porque ha tenido unas circunstancias poco favorecedoras que le han hecho daño. Puede haber otra mm, persona que sea abiertamente empática. Es decir, que cada persona es un mundo y que más allá de altas capacidades, sí, ¿no? Es entender cómo te influye eso a ti en tu vida mm. personal, cómo intervienen esas variables en la construcción de tu personalidad, en tu día a día, en la elección de tu profesión y todas esas cosas. No, desde luego. O sea, aprendes mucho, mucho sobre ti. Y bueno, un poco relacionando esto con las preguntas aquí que quería yo hacerte, ¿ha habido un antes y un después para ti? Bueno, en este caso claramente hay un antes y un después en tu autoconocimiento, pero ¿cómo lo has vivido tú o cómo lo estás viviendo, aunque sea bastante reciente? Bueno, de momento, lo que es en sí, o sea, no he notado mucho cambio, o sea, porque yo creo que todavía estoy en el proceso de asimilar. Estoy en una fase muy inicial, como has dicho. Esto, 18 de noviembre me dieron los resultados, estamos en enero, o sea, ha sido nada, 2 meses. Entonces, estoy en un proceso de como asimilar, ¿no? El tema. Entonces, por ejemplo, el hecho de contarlo todavía me da bastante pudor. Lo saben muy pocas personas.
de mi mm, entorno, o sea, de mi mujer y alguna persona más que se lo he contado de porque ha surgido el tema o tal, pero lo pueden saber dos o tres personas mías cercanas, no más, todavía, porque todavía me da un poco de pudor, o sea, lo de llegar un día, hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, pues nada, soy súper dotado, ¿sabes? Que no va sí, a sí, ser sí. así, ¿no? Pero es como, no veo el momento de contar esto. ¿Sabes? Y también el pensamiento es joder, y es que aunque venga a cuento contarlo, suena como, tengo la cabeza todavía de que suena como un poco arrogante, ¿no? Es como, que, oye, Sí, perdona, que mira, que es que tengo un papel que dice que soy muy listo, que lo sepas. Tengo esa idea en la cabeza, que en verdad es una sí, sí, tontería, sí, sí, porque las entiendo. personas que se lo he contado no les ha cambiado el rictus apenas, o sea, es como, pues bueno, como en plan, bueno, ya, casi la sensación ha sido como, bueno, pues ya sabemos que tú eras muy listo, ¿sabes? No, no lo sospechaba, ¿sabes? No lo dudo, no lo dudo, bien, ¿sabes? Pero a medida que vaya pasando el tiempo, también un motivo de venir a este podcast contigo y tal es también eso, forma parte de Gracias. empezar a eso, a contar mi historia y a normalizarlo y a eso. Y a Entonces, integrarlo también como integrarlo en parte de ti. personalidad. Y luego como cambio fundamental, bueno, yo llevo ya un tiempo, pero yo creo que también es porque por la crisis de los 40 estaba pensando en tomarme un año sabático del trabajo y tal, y ya cuando me dieron los resultados y me dijeron que sí y tal, fue como ya el último empujón que necesitaba para tal. Entonces, a mediados de este año, pues me voy a tomar un año sabático para, pues eso, para pensar en mis cosas, para repensar también mi carrera profesional o no sé. Ya te digo, estaba intentando montar un negocio, entonces, pues eso, intentar probar cosas. Eso sí que ha sido una cosa, pero es una cosa que tenía casi decidida y esto ha sido como el empujón final. Bueno, Me da esa confianza. pues has comentado dos cosas muy, muy importantes. Por un lado, el tema de contárselo o no a otras personas. También muchas veces yo creo que nos presionamos en plan de tengo que contarlo, no tengo que contarlo. En mi caso, como yo ya tenía como tenía una cuenta de Instagram, pues decidí eh, contarlo, ¿no? A través de un vídeo. Es verdad que yo tuve 6 meses para pensar cómo iba a hacerlo, entonces al final Claro. me decidí a ello porque yo ya compartía contenido y divulgaba. Entonces decidí hacerlo de esa manera. Sí que se lo conté a mi familia, amigos, etcétera, y en todas partes fue bien recibido. Y ahora la duda es en qué contextos, cuando yo me meto en un contexto nuevo, cuándo contarlo y cuándo Mm, no. Eso es lo más complicado. Por ejemplo, pues ahora que he empezado a hacer teatro y un montón de cursos pues, de doblaje, de estas cosas, ¿no? Hay veces en las que lo he contado. Cuando lo he contado siempre, siempre, siempre ha sido súper bien recibido. Eso es un mensaje que quiero lanzar, también depende del contexto de mm, las personas. Al final hay una parte de ti que dice, me apetece, no me apetece, necesito soltarlo o prefiero quedármelo para mí. Y yo la mayoría de las ocasiones lo he contado, pero justamente el viernes pasado empecé un curso nuevo y ahí me di un poco más de cosa. Y ahí era como, bueno, yo hoy no estoy a lo mejor en el mood de querer compartirlo, no tengo por qué decir nada, ¿no? pues claro, Es no tiene verdad por que qué. también depende de hasta qué punto sea importante para cada uno, ¿no? En mi caso, si yo divulgo sobre ello, es una parte importante de mi vida. Entonces, al final, si alguien se mete en YouTube y me ve, lo va a saber, ¿no? Pero bueno, aún así, es importante también no culparse bueno, pues por estos sentimientos y pensamientos, como has dicho tú, ¿no? De, "Buah, es que igual se van a pensar que soy una flipada, tal, al final, si no te sientes cómoda en un contexto, tampoco tienes por qué decirlo, pero si te apetece, puedes decirlo y yo creo que también va a ser bienvenido y bien recibido. Yo creo que aquí juega un poco también la intuición de decir, pues, dónde sí y dónde no. Igualmente hay personas que a lo mejor en su entorno cercano lo cuentan y no es bien recibido. Esto también es cosa de cada uno, pero bueno, yo siempre digo que por un lado, animar a contarlo para integrarlo, naturalizarlo, etcétera, pero tampoco hay la obligación de tener que hacerlo si no te sientes cómodo con ello, que hay mucha gente que no se siente cómoda con este tema. Mm.
yo estoy en ese proceso, digamos, de empezar a naturalizarlo, ¿no? Porque lo estoy empezando primero a digerir yo mismo. Entonces, cuando yo lo tenga más interiorizado, cuando surja la ocasión lo contaré también de forma natural y tal. Yo creo que estoy en ese proceso, ¿no? Tú en algún de tus vídeos hablas de la, pues eso, lo diré. El duelo. El duelo de la alta capacidad y tal, pues yo creo que estoy en, pues eso, fase inicial, tengo que ir pasando fases hasta completamente integrar esta nueva personalidad o esta nueva faceta mía, vamos, claro. Entonces supongo que pasará con el tiempo, entonces Sí. tampoco me preocupa demasiado. Pues sí, al final es un proceso y eso, cada persona pues lleva su tiempo, cada persona tiene su mochila, su infancia, sus cosas que a veces cuesta más, otras veces cuesta menos, pero en todo caso es un proceso que lleva pues su tiempo sea más o menos largo. Y luego súper importante me parece, o sea, a nivel ya de hablar de beneficios de la evaluación, ¿no? Este empujoncito que te ha llevado a decir, bueno, yo ya tenía esta idea, ¿no? Se estaban gestando en mí pues esta idea de tomarme un año sabático y de emprender y querer probarlo y esto al final el conocerte te anima un poco ese empujón de decir, pues venga, voy Ujú. a probar un poco, ¿no? Esto, a ver qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Esa para mí es la parte como más beneficiosa, o sea, el tema de conocerte a ti mismo y actuar en base a ello, ¿no? O sea, que te ayude a tomar decisiones que a lo mejor ya estaban ahí, ¿no? No es que vengan cosas nuevas y a mí me pasó algo bastante parecido, yo ya tenía como ideas ahí de emprendimiento que se estaban gestando y eso fue ya como el, venga, pues voy a hacerlo porque ahora entiendo que a lo mejor tengo esa necesidad por, ¿no? Un poco se hila, ¿no? El conocerte y entenderte con lo que quiero hacer y entonces ya pues te anima un poco a llevar ese cambio a cabo. Desde luego, ya es como ya te clarifica, se hace la luz, ¿no? Y ya lo ves más claro todo y dices, adelante. Entonces, la verdad que en ese sentido, muy bien. Y bueno, ya hilando con una de las últimas preguntas, ¿qué le dirías a una persona que está dudando si evaluarse o no? Aunque creo que ya lo hemos tocado, ¿no? Pero así como tu resumen final, ¿cuál sería, ¿no? Para quien nos Que, esté escuchando y esté dudando si me evalúo, si no me evalúo. que lo haga, sin duda. Porque si lo estás ya dudando, o sea, esto no es una idea que te viene de así caída del cielo. Es una cosa que se va madurando. Y si tú sospechas y piensas, seguro que has leído cosas, has investigado. Y si esa idea está ahí instalada en tu cabeza, lo mejor es evaluarse. Porque salga lo que salga, vas a aprender cosas de ti y ya está. Y salga el resultado que salga. Entonces, y te vas a quedar tranquilo o tranquila. Ya está. O sea, desde luego, yo lo recomiendo 100%. Que no lo duden más. O sea, que vayan, que busquen un sitio de confianza cerca de su casa, donde vivan, donde sea, y que se evalúen. Además, ahora hay gabinetes que evalúan también online o tal. O sea, que es que yo creo que ahora mismo es más sencillo, porque bueno, yo vivo en Madrid, para mí ha sido muy sencillo porque en Madrid es donde hay de todo y Claro, te pilla todo muy cerca, pero ahora yo miré varios gabinetes que hacían evaluaciones online. Entonces, incluso aunque vivas en el pueblo más recóndito de España, de otro sitio, vas a tener la posibilidad en estos tiempos que corren. Y va a ser una evaluación exactamente igual de fiable que si la haces en persona, porque están adaptadas para hacerlas online y demás. claro. Entonces, que no lo duden, que busquen una que les encaje bien y que lo hagan, porque no se van a arrepentir, seguro. Qué bien. Bueno, pues yo secundo todas tus palabras. La verdad, nada que añadir. Y nada, ya las dos últimas preguntas finales que hago a todas las personas que pasan por mentes caóticas. ¿Cuál crees que es el mayor error que se ha cometido en tu caso, que te gustaría que la gente supiera para que no se volviera a repetir, ya sea en tu infancia o en tu edad adulta? No sé si has, repasando un poco todo, algo que te apetezca Yo creo que en compartir. mi caso, ya te digo, cuando yo iba al colegio, años 90 por ahí, yo creo que era un tema de que solo se consideraba digno de ser considerado superdotado a alguien que tenía alto rendimiento académico. O sea, que sacaba dieces y dieces y tal. De hecho, mira, te puedo contar una anécdota personal mía. Yo cuando estaba en tercero de primaria o algo así, o sea, 8 años, y nos hicieron una especie de test general a toda la clase. Me acuerdo que eran
100 preguntas o así. Estuvimos un par de días enteros solo haciendo eso. Y entonces, sobre 100 yo saqué 84 puntos. Yo no sé qué escala era eso, ni siquiera, y no nos dieron el resultado bueno, porque además lo autocorregimos nosotros. Hicimos el test y luego dijeron, la pregunta uno la respuesta es no sé qué. Bueno, 84 sobre 100 yo saqué, ¿de acuerdo? Y había una compañera mía que sacaba todo dieces, que sacó no, 84 igual, 84 puntos también. Y yo estoy seguro que muchas personas están seguros de que esa compañera mía era súper dotada y, y en mi caso seguro que no. O sea, es como, y de hecho seguro hasta les extrañaría, dirían, pero ¿cómo vas a sacar tú lo mismo que esta chica? ¿Sabes? Entonces es como, lo que pasa es que ella era la típica estudiante que sacaba todo dieces y Claro, yo sacaba dieces en lo que me gustaba y cuando me apetecía. Pero no porque no me costara mucho, ¿no? A mí hay asignaturas que me han costado mucho trabajo aprobarlas. Que no es que saque un 5 porque me dé la gana sacar un 5. Es que soy claro. tan Eso solvente, también es muy ¿sabes? importante. Porque, claro, que hay gente que se piensa, no, es que si un superdotado saca un 5 es porque pasa, porque no quiere sacar más. No, Sí, no. porque no, porque no se esfuerza, porque se aburre tanto que pasa. No, no, no. Yo he tenido que estudiar asignaturas para sacar un 6 y me ha costado, porque lo que sea en mi cabeza, ese tipo de materia me costaba o como la explicaban o lo que fuera. O sea, que es que por eso ese mito, yo creo que ahora no se hace tanto caso a ese mito, se miran otras cosas. Si la Claro, persona, pues eso, cuestiona, si la persona, pues, tiene otras inquietudes y tiene algún tipo de, no se concentra. O sea, antes no, antes era, si saca muchos dieces, pues vamos a mirarlo, porque seguro que es muy listo y igual es superdotado, pero si no, no. Entonces, creo que ese es el principal fallo que pudieron cometer conmigo, pero creo que era también por la época, que en esa época, sí, a día de hoy seguramente hubiera sido más fácil que alguien me hubiera detectado de alguna manera, habían visto algo, alguna característica mía que les pudiera haber hecho pensar. De hecho, bueno, yo tengo una hija de 3 años y medio y estoy muy atento a eso. claro, Claro, dije, yo de hecho yo se lo pregunté al psicólogo cuando me dio los resultados, digo, yo tengo una hija, no voy a decir que lo sea ni que no lo sea, pero que tengo que observar o que tengo que estar atento para en el caso de que lo sea, detectarlo cuanto antes. Pues claro, no me claro, gustaría que a eso ella es. le pasara lo mismo, claro que me ha pasado a mí. Y entonces él me dijo, nada, tú observa y si ves y compara. Dice, comparar está feo, pero en este caso está bien. Sí, 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 Comparar súper con el importante. resto de niños de su edad. Si tú ves que hace cosas que no van acompasadas con tal, pues vete tomando nota y tal. Y entonces, pues, pues eso. También te lo digo para la gente que tenga hijos y demás, que hay también muchos adultos que se descubren de altas capacidades a A raíz de que través de sus sus hijos. hijos, eso es. Mi caso no ha sido así, pero ahora ya voy a prestar más atención por eso, claro. Pues sí, pues fíjate que es un mito, como tú dices, tú estudiaste en los 90, pero realmente es un mito que hoy en las escuelas más desinformadas pues sigue existiendo, ¿no? Seguimos igualando el alto rendimiento a las altas capacidades cuando no es tal cosa. Y es muy, muy, muy importante tener eso en cuenta, así que muchas gracias por compartir tu experiencia. Y ya vamos con la última pregunta. Eh, Cosas buenas de ser una mente caótica. Bueno, en mi caso, yo creo que lo mejor es la tranquilidad que tengo en algunos momentos, porque, por ejemplo, igual me viene un amigo, ¿no? O un familiar. Oye, mira, que es que tengo este problema, me llega un papel de Hacienda, no sé qué, súper con mucho miedo y claro, es como yo lo leo o lo que sea que les pase y yo digo, no, no te preocupes, que esto es tal. Tener como esa tranquilidad también muchas veces y también de relacionar conocimientos y conceptos que me permiten, pues eso, al final el conocimiento da tranquilidad, ¿no? Entonces, eso a mí la verdad que es una cosa que yo destacaría. Y lo segundo, al menos en mi caso, es que soy muy observador y entonces me fijo en muchos detalles de muchas cosas y eso pues me permite darme cuenta de cosas antes que otros. Entonces eso también me da, nuevamente, información que me da tranquilidad, ¿sabes? Yo soy muy observador en eso. Yo creo que eso también debe ser bastante común en otras personas con otra capacidad, ¿no? Que tienen esa sensibilidad de darse cuenta de pequeños detalles que hay a su alrededor que le permiten, pues eso, tener esa información, digamos,
antes que el resto. Y eso es algo que está, que está muy bien, la verdad. Te voy a contar una anécdota que a mí me pasa mucho, que es, yo trabajo en una oficina abierta, que hay muchas personas, y yo siempre que llega una persona con algo distinto, ligeramente distinto que el día anterior, me fijo. O sea, mira, esa chica se cortó el pelo un dedo. O se ha dado un baño de color, pero claro, un baño de color que dices, no es que es una señora que si no se da el baño de color tiene canas, no. O sea, que es una cosa que es. Y nadie, o ese chico se ha comprado unas gafas nuevas. Y yo a veces tomando café, oye, por cierto, me gustan tus gafas. Y todos los demás que están ahí tomando café diciendo, ah, es verdad, te has comprado gafas. Digo, sí, hombre, las tienes de la semana pasada, ¿no os habías fijado? Y todos, no, no, tal. Y yo, claro, digo, pues eso es como una cosa que a mí me gusta porque esos detalles. Están ahí a tu alrededor y darte cuenta de ellos está muy bien. Sí, pues me ha gustado mucho ese beneficio de ser una mente caótica. Es curioso porque con el tema de los detalles, a mí me gusta siempre mucho decir que yo soy muy observadora, me fijo mucho en detalles que otras personas no ven, pero en otras ocasiones puedo tener la sutileza delante de las narices y no verla. No sé si eso a ti te pasa, si tú eres de esas personas despistadas o bueno, como dices, No, no muy despistado no soy, la verdad. Soy bastante, como soy muy ingeniero en ese aspecto, ¿no? Un poco cuadriculado, no soy demasiado ¿no? despistado. Entonces, a mí eso no me pasa demasiado, pero bueno, tengo otras cosas, ¿no? pues mira, una maravilla. Pues bueno, Carlos, muchísimas gracias por participar, por aportarnos con tu experiencia personal, con estas anécdotas que nos has contado y con esta visión sobre todo tan positiva que queda al final de la entrevista. Y nada, bueno, pues si quieres comentar algo más antes de que terminemos. Nada, pues nada, muchas gracias, Sandra, otra vez por invitarme. Ha estado muy a gusto, la verdad que ha sido una conversación súper agradable. Y nada, pues al hilo de todo lo que hemos ido diciendo, que la gente se anime. Si tienen dentro de sí la duda, que no lo piensen y que lo hagan, porque no les va a defraudar. Lo que van a descubrir cosas de sí mismos y se van a quitar eso de la cabeza. O sea, ya está. Entonces, yo la verdad que eso es lo que me gustaría decir ya para cerrar. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias y bueno, muchas gracias a todas las personas que estáis escuchando. Espero que el testimonio de Carlos os haya ayudado y nada, nos vemos en la próxima entrevista de Mentes Caóticas. Espero que os haya gustado esta primera entrevista del año. Yo estoy segura de que sí. Y bueno, Carlos, serás bienvenido si quieres volver en otra ocasión. Y nada, muchísimas gracias de nuevo. A ti.